Bienvenidos a nuestro programa ¿Cómo te sientes hoy? Soy Leslie Mota y como siempre me acompaña Iris. Hoy tenemos como invitada especial a Claudia Pérez para hablar del tema las adicciones. Hola Iris y Claudia, ¿cómo están? Hola Leslie y Claudia. Quería recordarles que este segmento, el objetivo es educar a la comunidad sobre los temas emocionales para elevar la conciencia, es como ayudarlos a aprender sobre estos temas. También, para aquellos que no pudieron ver el programa pasado, empezamos hablando de la codependencia y quiero hacer un resumen pequeño sobre lo que es la codependencia y hacerlos entender, ayudarlos a entender a cómo es que la codependencia tiene que ver con las adicciones. Como ya le dijimos la vez pasada, la codependencia es una manera de relacionarnos o de amar a otras personas de una manera enfermiza, una manera compulsiva, y lo confundimos con el amor. Y entonces la codependencia proviene de la baja autoestima, de no estar enfocados con nosotros mismos, de hacernos responsables de las otras personas, de sus emociones, de sus comportamientos. Y la vez anterior lo que dijimos fue que la codependencia para nosotros en el mundo de la salud mental, el concepto surgió cuando nos dimos cuenta que las personas que tenían adicciones al alcohol, las drogas y otros hábitos, tenían parejas, tenían familiares, tenían hermanos, padres, hijos que se hacían coadictos o codependientes al comportamiento de estas personas que tenían adicciones. Entonces, de ahí es que empieza la gente de la salud mental, ¿no?, a ganar conciencia de qué cosa es la codependencia y cómo es que las personas, los familiares, los seres queridos entran en la enfermedad y sabotean el progreso de la persona. Entonces, como este tema surgió de lo que es la adicción, queríamos hacer un programa especial que es el de hoy para hablar de cómo se comporta el adicto y cómo se comporta el coadicto. Y por eso trajimos hoy a Claudia, que es una experta en este campo. Hola Claudia, bienvenida a nuestro programa. Muy contenta de tenerte aquí. Ahora Claudia, ¿cómo podemos definir qué es un adicto? Porque muchas personas creen que adicto es una sinvergüencería o es algo que no tiene, que es algo que la persona puede cambiarlo sin ayuda. ¿Qué es un adicto? Ok, primero que todo, gracias por invitarme. Sí, la adicción ya ha llegado a ser considerada desde hace mucho tiempo como una enfermedad. Es una enfermedad que tiene orígenes, diferentes tipos de orígenes. Tiene la parte genética, que puede ser la parte heredada, como también la parte psicológica, que es la que se refiere a lo que la persona ha vivido a lo largo de toda su vida. Una persona que traiga la predisposición genética a la adicción y que viva en un ambiente disfuncional, un ambiente que psicológicamente no es el más estable, puede tener más predisposición, ¿no?, a sufrir esta enfermedad que es la adicción. El codependiente, como decía Iris, es la persona que empieza a rodear el enfermo adicto y que empieza a olvidarse de sí mismo, de sí misma, para vivir la vida del adicto. Entonces, como la vemos como una enfermedad, así la tenemos que tratar, como una enfermedad. Cuando se llega a considerar como la enfermedad que es, entonces llegamos a abordarla de la mejor manera. Si la vemos como un vicio, como una fuerza de voluntad, entonces no podemos ayudar como deberíamos, ¿no? Ok, he visto mucho que los codependientes caen siempre como adictos o viceversa. Ellos se buscan, dicen que es como el reloj. Claro. Entonces, ¿qué Se atraen. Se atraen. Claro. El codependiente tiene básicamente también emocionalmente muchas carencias. Generalmente el codependiente tiene muy baja autoestima, por lo tanto llega a olvidarse de sí mismo para vivir la vida del adicto, para cuidarlo, para protegerlo, se olvida de sí para vivir la vida del adicto, ¿no? Entonces llega a formarse lo que es la enfermedad familiar, que es la enfermedad del adicto y los codependientes que lo rodean. Sí, porque veo muchas veces que ven, la familia ven al adicto como el problema y realmente es una enfermedad familiar porque afecta a todos los miembros de la familia. Claro. Y ahí viene lo de la negación. Muchas personas creen que los adictos pueden cambiar o no tratan mal y por eso se atrasan de buscar ayuda. Claro. Y realmente entiendo que el codependiente debe buscar ayuda para así poder ayudar al adicto. Claro. ¿Cómo pudieran los codependientes salir de esa negación, de minimizar? Porque tristemente por el asunto de la cultura, muchas personas creen que toman un poquito y no es nada,
y entonces hay ahí un poco de confusión de que realmente es un problema. ¿Cómo pueden salir de esa negación? Lamentablemente, en muchas ocasiones, el codependiente necesita un fondo, necesita vivir fondos, situaciones muy difíciles como para llegar a darse cuenta, quitarse un velo de su cara y a saber, estoy teniendo un problema y mi marido, mi mujer o lo que sea tiene un problema de adicción. La mayoría de las veces es necesario un fondo, es necesario un evento. Sí, yo creo que es difícil que la persona no despierte, primeramente a veces por ignorancia, porque piensan que lo que están viviendo es normal, que eso es lo que, y muchas veces vienen de una familia donde se vivió el mismo escenario, y entonces tienen que tocar fondo, que es el concepto que utilizamos nosotros, que es el dolor, ¿no? Que es cuando ya no pueden más, y el fondo puede ser un dolor psicológico, o puede ser hasta una enfermedad, tú sabes, física. Una pérdida, algo fuerte que lo sacuda y diga, yo no puedo tolerar más esta situación. Y aunque les cueste desprenderse del adicto, aunque sufran, pero si tienen el apoyo, ¿no? Y si buscan las ayudas adecuadas, pues pueden salir de eso. Claro. Hay algo también más profundo en todo lo que es la enfermedad de la codependencia, porque si analizamos más a fondo, el codependiente también emocionalmente tiene carencias, pero le cuesta trabajo verlas. Entonces es más fácil para el codependiente ver el adicto, ver el otro, ¿no? Si el adicto empieza a recuperarse, al codependiente le toca mirarse a sí mismo también. Entonces suena un poco maquiavélico, pero a veces el no lo quieren. Inconscientemente no lo boicotea realmente. Y he visto casos que el codependiente ve que el adicto se está recuperando y no sabe vivir, y inconscientemente busca que recaiga el adicto. ¿Por qué no damos unos cuantos ejemplos de cómo pasa eso en el día a día? Por ejemplo, yo he visto en los casos, ¿no? La persona codependiente, ¿qué es lo que hace? ¿No? Le resuelve los problemas. Si el adicto se quedó dormido o no quiere ir a trabajar, lo justifica, lo cubre, no puede ir a trabajar, o lo justifica con la familia. No, mira, es que hoy no se siente bien, es que él tiene jaqueca, le duele la cabeza, no tiene un buen día, tuvo mucho trabajo, etcétera. Entonces justifica si hace una escena, o si le gritó a alguien, o si se portó mal, o si no va al trabajo, o a veces hasta le compran la bebida, ¿no? O la droga, porque es mejor que lo haga aquí en la casa, ¿me entiendes? Entonces le dan dinero, lo justifican, le pagan las cuentas. A veces hasta evitan que paguen las consecuencias, porque muchas veces, por ejemplo, con el alcohol, hay jóvenes que beben demasiado y están en la enfermedad del alcoholismo, y lo para un policía, y ¿qué hacen los padres? Pagan esa multa y lo sacan enseguida. Y no pagan consecuencias, y por ende no pueden verse ni tocar el fondo, que Claudia estaba diciendo. Sí, no lo dejan tocar fondo. Y yo creo que con el fondo, entiendo que el codependiente debe trabajarse a sí mismo, porque realmente a veces te pide, o sea, lo que pide es que si tu hijo está consumiendo, poner unos límites fuertes, por ejemplo, sacarlo de la casa. ¿Qué padre quiere sacar a su hijo de la casa? Le da mucho miedo. Esa es la parte más difícil en esta profesión. Esa es la parte más difícil. Que allí lo que nosotros sugerimos es que busquen ayuda, primero terapéutica y segundo con los grupos de apoyo que hay, que son gratuitos y que realmente pueden ayudar a que puedan tener ese interés, porque si no, tristemente somos cómplices de ellos. Y no permitimos que ellos puedan salir de ese hueco, y facilitamos y que se quedan allí porque no te conocen otra cosa. En ese punto, Claudia y Leslie, una de las cosas que sucede cuando una persona está enganchada en una relación codependiente es que no habla. Todo lo cubre, lo trata de tapar todo y no habla, no dice nada, no le dice nada a un familiar, un hermano. Lo que hacen el esfuerzo es en aparentar de que todo esté perfecto por fuera, ¿no? Y entonces eso es parte del encubrimiento. Y hasta que la persona no salga de eso y no hable con alguien y le diga a alguien, no, me está pasando esta situación, hasta que el problema no se reconoce, ese es el primer paso para buscar ayuda. Y entonces, como esas relaciones son controladas, no tienen puntos de apoyo, porque se los bloquean, se los limitan. No, y por ejemplo, ¿por qué el codependiente, a pesar del maltrato, del abuso emocional, a veces llegamos a abuso físico, permanece allí? Y es
por lo que estábamos hablando de la codependencia, no se saben mirar y se pierden a sí mismos y permiten unos abusos que hasta se enferman físicamente. No, y se sienten culpables, se sienten responsables de lo que está pasando. Ahora, algo también que es muy curioso en todo esto es que es muy raro, casi imposible, que tú le preguntas a un codependiente de qué tipo de familia vienes y que el codependiente venga de una familia funcional o donde no había un alcohólico, un adicto. Es algo como seguro, ¿no? Que viene de vivir ese tipo de patrones también en su infancia, que son conocidos, que son conocidos, exactamente. O a veces no hay una adicción, pero porque la adicción en sí es ya el último síntoma. La primera adicción es la parte emocional, y entonces a veces pueden venir de una familia donde hay otro tipo de adicción, de ira, de abuso emocional o de abuso físico, y entonces y se acostumbraron a eso y pensaron que era normal. Mucha gente piensa que ciertas situaciones son normales, y el hecho de que la tenga mucha gente no quiere decir que sea normal. Algo puede ser normal, pero no saludable, y ahí está la diferencia. Sí. Pero generalmente eso es como seguro encontrar, ¿no? Que el codependiente viene también de vivir patrones o situaciones bien parecidas, bien similares a lo que está viviendo hoy en día. Y entiendo que también es más fácil para el codependiente enfocarse, como dijiste tú anteriormente, en el adicto, porque he visto familiares que llevan a un familiar al centro y dicen, ok, creen que es un taller de carro, arréglenlo. Sí. Y cuando se sienten en la silla como familia, se empiezan a dar cuenta de que hay un problema dentro de ellos. Y muchas veces, triste, salen del programa porque no quieren enfrentarlo y prefieren seguir en su disfunción porque no tienen de otra forma de vivir, o sea, no conocen otra forma. O sea, una base de lo que el del codependiente, que lo acabas de describir, es que yo no soy el del problema, no, al contrario, si yo soy el que lo hago todo aquí, el que me sacrifico, el que amo más, el víctima. Entonces cuando tú le enfocas y le pones la cámara al codependiente, entonces no quieren aceptar, no, pero si él es el que me está haciendo sufrir, o ella, ¿no? Él es el que tiene la adicción, el que tiene aquí todo el mundo revuelto, y no quieren aceptar que el problema no está enfocado solamente en una persona, el problema es toda la dinámica de la familia, y se atrayeron ambos a esa dinámica y la desarrollaron así, y cada vez se hace más enfermiza. Claro, bueno, y le toca mirarse a sí mismo al codependiente. Cuando ya se da cuenta de su rol enfermo, le toca mirarse a sí mismo también, y no lo quiere. Y el codependiente, cuando tiene, por ejemplo, el esposo, que sale y se entra en recuperación, si no busca ayuda, se va a chupar a los hijos. Sí. Porque realmente los hijos le van a permitir lo que es el control, se va a estar entretenido en la vida de los hijos y sigue dando esa vuelta, viviendo esa vida miserablemente cómoda. Para no mirarse. Yo entiendo que el codependiente tiene más poco probabilidades de recuperación, porque cuando el adicto entra en recuperación, ciertamente con una sustancia o algo que se ve evidente, hacen su programa con una seriedad, pero los codependientes, que me identifico, sin embargo, justificamos o nos escondemos allí de que no, que yo puedo, y es mentira, solo no podemos, necesitamos de esa ayuda para uno aprender a mirarse, porque la adicción del codependiente es evadir y no mirarse a sí mismo. Claro, y puede pasar algo que se ve mucho también, puede sabotear la recuperación del adicto, o el adicto jalar al codependiente, pero también para que busque ayuda, ¿no? Y a veces temporariamente, que lo has visto seguro, hace falta una ruptura, hace falta un espacio para que cada persona individualmente crezca y se dé cuenta de lo que tiene que arreglar, y entonces sanando individualmente por su cuenta, después pueden formar una relación. Es como comenzar otra vez, pero a veces es necesario una ruptura. Sí, eso se ve mucho también. Entonces, ¿qué límites podría poner un codependiente a un adicto si está con un adicto muy avanzado en lo que es la enfermedad de la adicción? ¿Cómo un codependiente puede buscar esa ayuda o por lo menos evaluarse y decir, wow, yo estoy así? Sí, lo primero es aceptar que tiene el problema, que tiene la enfermedad de la codependencia. Es el primer paso, aceptación. Ya cuando el codependiente dice, yo también tengo algo, yo también necesito ayuda, ya va y la busca, ¿no? Y entonces ahí empieza el camino
el proceso de autoconocimiento y el crecimiento emocional. Y cuando el codependiente crece emocionalmente, por sí solo empieza a poner límites, por sí solo empieza puedes decir que no, puede valorarse como persona, defender sus derechos, y ahí empieza el cambio. Buscar puntos de apoyo, ocuparse de sí mismo, porque lo que hace el codependiente es que se desboca por completo en la vida de la otra persona. Entonces la autoayuda, ¿no? La autoestima, reedificar su autoestima, cuidarse física y psicológicamente, empezar cosas nuevas, buscar amistades, buscar centros de apoyo como Al-Anon en la sociedad, los grupos donde lo pueden ayudar, donde hayan otras personas que tengan situaciones similares y se puedan ayudar unos a otros y empezar a poner los límites, que eso es lo que llamamos como el tough love, ¿no? Claro. Y que les cuesta tanto a las personas codependientes aceptar, porque toman eso como que, bueno, entonces, si hago esto es que no quiero a mi hijo. ¿Cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo no le voy a pagar las cuentas? ¿Cómo lo voy a echar de la casa? Porque a veces llegamos a ese extremo. Sí. Y entonces es necesario, porque lo estás empujando a que toque el suelo, ¿no? A que toque fondo. Y reconozca que tiene un problema. Y reconozca que tenga consecuencias. Y entonces a la gente le cuesta mucho trabajo entender eso, porque lo ven como que es desamor. Entonces yo no soy un buen padre, o no soy un buen esposo o esposa. ¿Entiendes? Precisamente cuando la persona empieza a ir a grupo y a buscar ayuda, va aprendiendo a poner esos límites, va aprendiendo que no es mala madre, sino que lo hace por amor, que lo hace por el bienestar del otro, ¿no? Exacto. Hay diferentes tipos de adicciones, porque muchas veces la persona no consume una sustancia o alcohol, pero tiene una personalidad adictiva, con la obsesión y la compulsión. ¿Qué tú podrías decir en eso? ¿Cómo tú puedes saber si tú tienes enfermedad? Depende las consecuencias que estás viviendo también. Por ejemplo, un adicto al amor, adicto al romance, ¿no? Puede llegar a tener consecuencias en eso, porque también se olvida de sí mismo para vivir en ese romanticismo, para vivir como en esa fantasía, en esa ilusión, y eso le puede llevar a la persona a tener consecuencias, ¿no? A vivir situaciones muy dolorosas, exactamente. El adicto al juego puede tener consecuencias muy tristes, el juego. Claro. Exactamente, entonces empiezan a verse consecuencias, pérdidas, estar solo, que la familia lo deje, perder el trabajo y todo eso, pues se da cuenta de que es una adicción, ¿no? La adicción a las compras. A las compras, exactamente. Sí, mucha gente piensa en el tema que ya lo mencionaste anteriormente, sobre que, bueno, yo solamente con la fuerza de voluntad puedo parar, ¿no? Y entonces ahí viene lo que le llamamos en adicción el dry drunk, ¿no? Que la gente... El borracho seco. Es el borracho seco, que deja de beber o deja la droga, pero el comportamiento compulsivo sigue. Y entonces, ¿qué pasa? Que la droga o el alcohol era simplemente su modo de automedicarse o anestesiarse por los síntomas de ansiedad que sentía. Al no estar la sustancia, pues entonces esos síntomas se quedan. Entonces lo convierten en otra cosa, se van por otro lado y crean una adicción de otra manera. Entonces la adicción no es la sustancia. Ese simplemente es el síntoma máximo, ¿no? Lo que está en la superficie. Hay que curar de dónde es que viene, cuáles son las raíces. Claro. Emocionalmente, la autoestima, el amor a sí mismo, todo esto, ¿no? La deshonestidad. Son muy deshonestos, porque llevan muchos adictos. O sea, la adicción trae lo que es infidelidades, el maltrato físico, todo que son una ensalada. Sí. Y yo te estaba comentando el otro día, Iris, que para mí la codependencia es la madre de todas las enfermedades. De la codependencia salen todas se derivan todas estas enfermedades. Claro. Sí, por eso tenemos que, esa es la razón por la que hicimos este programa, precisamente para la adicción y el codependiente, porque tiene muchas facetas. Y entonces vamos a seguir hablando de la codependencia en un futuro, porque esto está en todo. Es como la base, porque es el amar de una manera enfermiza, ¿no? Y viene de la falta de autoestima y viene de lo que es la supervivencia. Y se está dañando la generación que está subiendo, porque si no nos concientizamos con lo que es la enfermedad, vamos a seguir operando los patrones erróneos y estamos dañando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Por no tomar la conciencia y parar un poquito y entender, wow, si estamos hablando, porque mucha gente tiene una negación. No, la negación, ese es el peor síntoma. Sí, es el segundo, o sea, eso es lo peor, porque no ven nada.
todo está bien y los niños se están dando cuenta, Sí. por ejemplo, en las parejas, que los padres dicen, no, que yo nunca peleo al frente de mis hijos. Y hay una disfuncionalidad tan grande que esos niños se van a buscar por un lado y ahorita son adictos. ¿Por qué? Porque no hay una familia funcionando con los roles establecidos como debe de ser. Y no te ha sucedido, Claudia, a mí me ha pasado muchísimo que traen una familia, ¿no? Y traen un hijo usualmente adolescente o ya un muchacho ya en los 20 y está teniendo problemas de droga, ¿no? Y entonces los padres están alarmados y te comentan, la familia de nosotros es perfecta, no hay ningún problema, pero mira este muchacho. Claro. Entonces, ya a la segunda o la tercera vez, o quizás desde la primera vez, tú con tu experiencia te das cuenta que la adicción está repartida por otra parte. Claro. Entonces, yo he tenido casos que no, entonces el papá está tomando demasiado, pero no, él es un bebedor social, o ha tenido el hijo con problemas de droga y el padre con problemas de adicción sexual o con infidelidad crónica, y entonces está pasando y todo el mundo lo ve, pero nadie lo quiere ver, y eso es lo que es la negación. Sí. La negación no es mentir, sino mentirnos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos autoengañamos, y ahí está el problema, que hay que abrir los ojos. El uso del chivo expiatorio, ¿no? Sí, El adicto del chivo expiatorio, sí, de que está mal, pero nosotros estamos bien. El sí, chivo expiatorio queda siendo como el enfermo. Y claro, un muchacho criado en una familia así, sobre todo las generaciones más jóvenes que son más honestas, la verdad, Sí. están más evolucionados en ese aspecto. Cuando ven eso, dice, pero ¿cómo mi mamá y mi papá van a decir esto si ustedes Claro. tienen esto y esto y esto? Y ellos se dan cuenta, ¿me entiendes? Entonces, a veces ellos son los que nos ayudan, ¿no? Claro. A despertar y a descifrar qué es lo que hay en el seno de la familia. Claro. Lo importante es que se busque ayuda. Cuando se vence el primer paso, que es la negación, y se llega a aceptar, sí, tengo un problema, sí, necesito ayuda, buscarlo. Y aquí hay muchos grupos, hay CODA, hay Al-Anon, hay grupos de adultos niños, Alatín, que es ujú. para los adolescentes. Exacto. Sí. Y también quería decir que la familia se necesita para que el adicto también pueda salir, porque así mismo como el codependiente puede encontrar esa paz interior trabajándose a sí mismo, también cumple un rol muy esencial en la recuperación del adicto. Yo he visto muchos padres trayendo a sus hijos y no están presentes con sus hijos, y es difícil, se recuperan, pero es más difícil, Claro, porque cuesta más trabajo. o sea que realmente la familia necesita reconocer que también tiene un problema, y que si ese adicto es adicto, no es su culpa, pero tenemos una responsabilidad en cómo ese niño o ese joven creció, y tenemos que asumirla, Claro. buscando esa ayuda y reconociendo que también tenemos problemas. Bueno, de hecho se considera la adicción es una enfermedad familiar, ¿no? Así se considera, una enfermedad familiar. Y todo el mundo tiene que colaborar en la recuperación, y va a haber un cambio de todo, un cambio de comportamiento, un cambio de estilo de vida, y eso es lo que pasa, que al estar acostumbrado a que todo gira alrededor del adicto, entonces se esconden ahí muchas disfunciones y muchos problemas, y entonces nadie quiere mirarse a sí mismo. Claro, Y miedo ahí al es donde, cambio. sí, miedo al cambio. Miedo al cambio. Entonces se sienten cómodos en su propia enfermedad. Y así, y lo único que hacen es ponerlo peor, y eventualmente esa no es la solución, porque lo único que va a conllevar es que se sigan hundiendo y hundiendo, Claro. hasta que lleguen a los extremos fatales, como ya hemos visto. Y la adicción es una enfermedad Progresiva. progresiva. Sí, es progresiva. Y con resultados fatales. Puede haber resultados fatales, como el suicidio, un accidente automovilístico o daños orgánicos, ¿no? El corazón, el estómago. Claro. Es una enfermedad mortal. Ok, ¿tenemos en el público alguna pregunta? ¿Tiene el público sobre este tema? Sí, yo quisiera preguntarles, la charla ha sido fantástica, pero ahora me siento un poquitín confusa, porque yo siempre he sido una codependiente, ayudando a mi familia, a los amigos, inclusive a un señor que le dediqué mi juventud. Cuando todos me abandonaron, yo empecé a tomar más y más y más. Ya yo tomaba algo, pero no, aquello fue, pero incrementándose. Y hasta que tuve que ir al South Miami Hospital por el corazón que me estaba, imagínate. Y entonces
claro, me sentía sola y además ya me había retirado. Y ahora quiero saber si el codependiente se puede convertir también. Buena pregunta. Se puede convertir también cuando ya no tiene a nadie a su alrededor, todos los han abandonado, se puede convertir como yo que en, tú sabes, en un vicio del alcohol horrible, todos los días de Dios. Claro. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, sí se ve mucho el caso en que el codependiente llega de alguna manera, porque está la adicción ahí, está la adicción, entonces es como pasar de la adicción al adicto a mi propia adicción al alcohol. Bueno, ¿no? es que es lo mismo, el codependiente y el dependiente es la misma cosa, es un problema emocional. Y entonces, y muchas veces tú ves que cuando hay una adicción no hay una sola, sino que hay otra que está como camuflajeada. Sí. Por ejemplo, el codependiente sufre de muchos problemas físicos y emocionales también. Entonces, a veces está el adicto con la droga, con el alcohol, y está el codependiente con las pastillas o con el juego o con otras relaciones también codependientes o con la compulsión a la limpieza, al control, ¿me entiendes? Entonces, son dos personas que padecen de un mismo mal, pero lo manifiestan diferentemente. Claro. Y entonces La raíz es la misma. La raíz es la misma, o sea, lo que hace y muchas veces también tenemos a las dos personas con la adicción, porque cuántas veces no te encuentras que quieres que ayudar al adicto a que deje el alcohol, y entonces el codependiente bebe, quizás no tanto como el alcohólico, se ve ese caso. pero está en otro nivel y te dicen, bueno, pero yo no quiero dejar de beber porque yo no soy quien tengo el problema. Exacto. Y entonces ahí tú te das cuenta que ya hay una adicción Claro, por otro lado, también. que todo viene de la misma raíz. Entonces la pregunta está ejemplar porque eso es lo que es. Exacto. Y sucede No hay mucho. diferencia. Pasa mucho, eso pasa mucho. ¿Otra pregunta? Sí, no me quedó muy claro. Estaban hablando de que si uno lleva un hijo que tiene algún tipo de adicción, estaban mencionando que siempre, aunque los padres son bien funcionales, pueden ser bien funcionales, tener su trabajo excelente, no pelean al frente de los niños, pero mencionaron algo de que entonces puede ser que por algún momento salga una infidelidad de alguno de los padres. Realmente el problema en ese momento es el muchacho, pero me pareció muy curioso y no me quedó muy claro de qué manera también entonces puede existir, ¿no?, la disfuncionalidad o adicción en otros miembros de la familia cuando todo está bien, digamos. Generalmente eso no se da, que hay un miembro adicto, enfermo y el resto de la familia está establemente emocionalmente. Eso no se da. Puede ser. Lo que pasa es que se lo creen. Se lo creen. Se Puede lo ser creen, sí. por ejemplo, hablamos mucho del amor entre las parejas. Muchas veces porque tú no te hables mal con tu esposo y las cosas fluyan, pero tus hijos no están viendo el amor puro. Claro. Entonces eso confunde a los niños porque dicen, wow, mi papá y mi mamá tienen un matrimonio saludable, pero no se manifiesta ni el amor, ni la paciencia, ni la compasión. Y eso, los niños yo creo que son mejores detectores que nosotros mismos porque ellos se dan cuenta de si es genuino o no. Claro. Entonces, Ya cuando hay un adolescente, por ejemplo, con una manifestación de un problema emocional, es seguro que algo sucede a nivel familiar. ¿Entiendes? Es seguro, algo está pasando a nivel familiar. Algo que no está transparente. Ajá, exacto. También vemos mucho que las adicciones también se producen porque todo el mundo piensa que las adicciones tienen que ver con el dolor emocional o con traumas, etcétera, pero también hay un gran grupo que tiene que ver con la indulgencia, ¿no? Con recibir mucho los patrones de que los muchachos como que se malcrían y se les da demasiado. Y entonces, ¿qué pasa? Que pierden lo que es la esencia
de un sacrificio o de tomar iniciativa, de ganarse las cosas. todo lo aprenden muy fácil y entonces se hacen adictos a los juegos, se hacen adictos de ahí de los juegos, vamos a las drogas, etcétera, porque están buscando lo que es la adicción, es el vacío, y están buscando la adicción al placer. Y entonces esos patrones también existen en la familia y puede que, como decía la persona que hizo la pregunta, que todo parezca muy normal y que la familia está todo muy bien, pero hay un vacío espiritual y emocional que está navegando en la familia y que el muchacho lo está percibiendo. Y entonces esos patrones se han alimentado, esas adicciones. Y también con lo del asunto de la sobreprotección, eso es un tipo de abandono, porque también anulamos a nuestros hijos diciéndole tú no puedes solito, porque dependen de nosotros, y eso crea una autoestima baja. Por ende vuelven con la adolescencia, que es una etapa súper difícil, y buscan lo que la anestesia. Y muchas veces también los padres muy proveedores generalmente están compensando un abandono emocional también. Entonces eso es un tema, tenemos que hablar de ese tema. Sí, que bueno, es lo mismo que estamos hablando, que lo mencionamos la vez pasada, el proveer demasiado y entonces alejarse de sí mismo y compensar el vacío emocional y la transparencia de comunicación, la honestidad, compensarlo con juguetes, con ropa, con zapatos, con viajes, con cosas materiales. Pero el vacío está ahí y entonces se está buscando, está promoviendo adicción. De esa manera. Bueno, eso es todo por hoy. Llegamos a nuestro final de este programa. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos. Gracias, Claudia. Mucho gusto. Sí. Espero tenerte pronto en otro programa. Gracias, Iris. Bueno, nos despedimos aquí. La semana que viene estaremos hablando de lo que es abuso emocional y las infidelidades. Los esperamos.